Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro quinto espacio abierto con su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y en esta ocasión vamos a enfocarnos en actividades que tenemos por entregar en la semana 3. Les voy a compartir. Tenía unos problemitas para ingresar, por eso les mandé en el foro de novedades. Sobre esta situación, problemas de conectividad, como ha estado lloviendo, pues bueno, es un poco complicado, pero ya pude incorporarme y vamos a empezar a trabajar, ¿sale? Quiero primero compartirles la parte de lo que vamos a revisar el día de hoy, sobre todo lo enfocado a la actividad integradora número 6, que es lo que ahorita siento que no está quedando tan claro y por eso es que hay algunos detalles que no se están viendo reflejados de las instrucciones. Entonces, ahora sí, les comparto mi pantalla. Sí me escuchas bien, Abraham, ¿verdad? Sí. Ok. Estoy checando en dónde está. Ok. De manera muy general, vamos a tocar algunos aspectos de semana 3, pero solo es de manera muy general. Como ustedes ya revisaron la sesión masiva, entonces por eso es que va a ser muy fácil ahorita solamente enfocarnos en algunos detalles. Les comparto ahora sí mi pantalla. Esta es en relación a los espacios abiertos de la semana 3 en el módulo 4. Y listo. Eso es lo que vamos a revisar. Primero va a ser nuestro orden del día, va de esta manera. Bienvenida a semana 3 de aprendizaje. Vamos a hablar acerca del propósito de esta sesión. Les daré una explicación de actividades de la semana 3. Haremos algunas especificaciones en cuanto al foro, principalmente les decía el de la actividad de integradora número 6. El espacio para asuntos generales y si el tiempo nos permite, pues bueno, pasamos a detallar cada uno de estos puntos, sobre todo el de la semana 3 actividades. Pero al final tendremos un espacio de dudas y comentarios. En caso de que podamos, tengamos algunos puntos pendientes, lo vamos a retomar en la sesión del día viernes, ¿ok? Ahora, primero les quiero compartir, me voy a enfocar a la parte de la actividad integradora número 6. Esto es muy importante que ustedes identifiquen. Yo ya se los había compartido y de hecho, de manera también muy general, les expliqué a grandes rasgos la rúbrica de evaluación. En esta primera parte les explicaba, son 5 aportaciones. La primera está enfocada con sus propias ideas. Aquí ya no es definición de diccionario. Es desde sus propias ideas qué significa para ustedes una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. En la segunda aportación hay que ingresar a estos sitios, Acción Poética y Zona Negativa. No se vayan por el nombre solamente. Yo les sugiero que tanto acá en las instrucciones, como lo ven aquí arriba, están los sitios, como en la parte de las instrucciones que yo les estoy compartiendo, ingresen a estos links, revisen bien el contenido, naveguen dentro de esos espacios, porque algunas aportaciones están yéndose solamente por lo que les da a entender el nombre, pero no tiene, muchas veces no tiene tanto que ver el nombre con el contenido que se encuentra en esos sitios. Por eso les decía, ingresen, naveguen, chequen, no nada más se vayan también por la primera parte. Hasta abajo hay diferentes recursos, hay otros materiales que a ustedes les van a dar como más idea de lo que cada uno de los sitios se enfoca. Después, ya que los revisaron, ya que estuvieron navegando, ya estuvieron checando qué encuentran ahí,
van a mencionar si los contenidos de esos sitios de acción poética y de zona negativa se pueden considerar literatura desde su punto de vista. Obviamente, ya con todo lo que hemos revisado, con todo lo que hemos leído, ahora sí, ustedes me dicen, bueno, son literatura por esto y esto y esto, o no son literatura, o quizá este sitio sí es literatura, el otro no lo es, no lo sé. Acá a ustedes dependerá su justificación. Después, la tercera aportación, me van a decir si se consideran o no tener experiencias estéticas por medio de obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. Entonces, estos son ejemplos, entonces desde estos ejemplos y otros que hemos revisado durante toda la sesión, durante todas las semanas, perdón, ustedes me van a decir, ¿se consideran o no, se consideran experiencias estéticas las obras publicadas mediante el uso de las TIC? ¿Ok? Después van a dar réplica a algún comentario de sus compañeros para que sea una cuarta intervención. ¿Cómo es una réplica? Una réplica enfoca, sobre todo se basa en decir si estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, Abraham, que ya compartió su comentario, yo puedo decirle a Abraham, contigo estoy de acuerdo por esto y esto, o no estoy de acuerdo en estos puntos, etcétera. Lo que no se considera como una réplica es que ustedes evalúen, por ejemplo, el caso de Abraham. Bueno, acá lo menciona Abraham porque Abraham está en la sesión, pero no me estoy precisamente refiriendo a su participación. Solo es un ejemplo. Entonces, supongamos que yo le digo a Abraham, tu participación está incompleta, tienes faltas de ortografía, no se entiende lo que me dijiste, entonces te invito a que leas. No es como evaluar, porque la parte de la evaluación, la parte de la retroalimentación, en ese sentido yo se las voy a realizar, es parte de mi trabajo. Entonces, a ustedes no les tocaría como estar corrigiendo, más bien sería dar su punto de vista sobre lo que Abraham u otro compañero ya haya compartido. ¿Va? Esta sería la réplica. Y siempre decir, estoy de acuerdo contigo, Abraham, por ejemplo, ¿no? Retomando el mismo ejemplo. Estoy de acuerdo contigo, Abraham, por esto y esto y esto, o no estoy de acuerdo en esta ocasión por esta situación, ¿no? Y obviamente los puntos de vista pueden ser diferentes de una manera respetuosa. Vamos a explicar a detalle por qué estamos o no estamos de acuerdo con lo que algunos de sus compañeros haya compartido. ¿Ok? Y siguiente, la quinta contribución, ahí me van a decir, desde su punto de vista también, si se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de la literatura. Hemos revisado ya diferentes textos, hemos ya revisado obras de diferentes autores de diferentes épocas y sobre todo lo principal es relacionado a esta parte de esta semana. ¿Qué les parece si se pueden o no se pueden vivir experiencias estéticas? Ustedes ya definieron que era experiencia estética en la primera aportación, entonces por eso ya va a ser fácil para ustedes decir, bueno, sí se pueden vivir experiencias estéticas porque ya es una experiencia estética, ¿no? Entonces, ahí explicamos a grandes rasgos porque es la pregunta detonadora, significa que es la pregunta más importante dentro del foro. Ahí sí les pido que a manera también de conclusión, vean diferentes aportaciones de sus compañeros, chequen lo que otros ya han compartido, no son pocos, ya son varios. Hay participación, por ejemplo, de Carlos William, la parte de la aportación de Noemí, de Adriana, de Jesús David, de Araceli, de Jesús Martínez, de Abraham, de Carlos William, de nuevo, Ashley. Hay diferentes aportaciones, entonces ya ustedes ya pueden elegir a quién le dan réplica. Pueden leer todas las explicaciones que sus demás compañeros ya realizaron y sobre eso enfocarse quizá en la última aportación a manera de conclusión para cerrar el tema. Traten de no ser tan breves, de que sí vaya a detalle explicado. Si van a incluir entrecomillado, quizá alguna definición, algo más que alguien haya compartido. Acuérdense que también es importante que también lo expliquen desde su punto de vista, aparte de incluir la cita, aparte de incluir la fuente donde lo podemos obtener, también incluyan su punto de vista. Digamos que ahora ya lo explicaste, ya me lo compartiste, ¿no? Pero ahora con sus propias palabras indiquen cuál es su punto de vista sobre lo que están compartiendo. ¿Ok?
En la segunda aportación que les realicé, les expliqué a grandes rasgos lo que debe de ser y cómo deben de ser sus aportaciones, tomando en cuenta la rúbrica de evaluación. Entonces, me paso a la rúbrica de evaluación. ¿Sí la ves, Abraham? Sí, Ok, gracias. sí, se ve muy bien. Gracias. Entonces, esta es la rúbrica de evaluación y con esto yo me estoy enfocando para hacerles su calificación, para darles una retroalimentación y para hacerles llegar su calificación. Pero es muy importante que consideren un punto que a muchos les baja su porcentaje. Y es la parte de donde ustedes deben de ingresar en diferentes ocasiones. Entonces, por ejemplo, si acá lo indica que deben de hacer 5. ¿Ok? Entonces, en esos diferentes días, por ejemplo, puede ser al menos 3 diferentes días. Esos 3 diferentes días que sean lunes, por ejemplo, martes, miércoles, de aquí hasta el sábado, que generalmente es cuando podemos compartir nuestras aportaciones, tienen que ser 5. Y aquí, de manera general, se enlistan todas las aportaciones que deben de realizar, que son lo que acabamos de platicar. Solamente me estoy enfocando en el nivel experto porque eso es lo que me gustaría que ustedes lograran los puntos más altos. Entonces, acá el nivel experto que marca 40 puntos es que tengas tus 5 aportaciones, ¿vale? A veces algunos emiten un solo mensaje y ahí vienen todas sus 5 aportaciones. Ahí los invito, que aquí dice son 5 aportaciones diferentes. Entonces, como dice diferentes días, se entiende también que no puede ser un mismo mensaje en donde estén las 5 aportaciones. ¿Me explico? Sobre Sí, todo sí. porque hay una explicación, sobre todo porque hay una definición, porque hay una réplica. Entonces, por eso es que no puede ser un mismo mensaje, deben de ser 5 mensajes separados. Para el nivel experto, pero del aspecto actitudinal, lo voy a subir un poquito. Ahí creo que se ve completo, ¿no? Aquí básicamente es que ustedes se manejen con cortesía, que sean respetuosos, que muestren una apertura cuando alguien te diga, no estoy de acuerdo contigo, en lugar de tomarlo como manera de molestia, ustedes lo consideren como una parte de la retroalimentación, ¿no? Porque a fin de cuentas es eso, solamente estamos dialogando, estamos intercambiando nuestros puntos de vista, entonces en ese aspecto solamente es trabajar con cortesía, aceptar las opiniones de los demás, compartir opiniones originales en donde no se note que ustedes se fueron a otro sitio, solamente copiaron y pegaron, porque son puntos de vista que debemos de compartir en este foro, ¿no? En el nivel experto de la parte cognitiva, acá es cuando atendemos a las normas para entornos virtuales, es decir, cuando no tenemos faltas de ortografía, cuando el que les decía, lo voy a hacer un poquito más grande para que lo vean a detalle. Esa es la parte donde les decía, organiza la información de manera coherente. Cuando están argumentando, cuando están explicando, cuando no son breves sus aportaciones de 2, 3 líneas, sino que rebasan, por ejemplo, los 5 renglones, entonces ahí ya estamos demostrando un análisis. Les decía en la parte de los textos, cuando compartimos dentro del foro no nos marca que tenemos algún error de ortografía, ¿no? O sea, lo escribimos y tal cual nos deja. Si es que, por ejemplo, estuviera mal escrito, nos aparece así, no nos marque que tenemos un error. Entonces yo siempre les sugiero que abran un archivo de Word. En el archivo de Word empiezan a trabajar su participación, empiezan a escribir primera aportación, segunda aportación, etcétera, y el mismo autocorrector les va a indicar si es que tienen ustedes algún error de ortografía. Dime, Abraham. Bueno, no sé si a usted le pasa así que no le aparecen las faltas de ortografía, pero yo cuando escribo en el foro, sí me aparece. Por ejemplo, si le pongo buen día sin acento, el día me lo manda como falta de ortografía y yo lo puedo corregir desde el foro. Bueno, es que a algunos no les aparece y por eso es que dejan las faltas de ortografía. En caso de que les aparezcan, pues corríjanlas, ¿no? Así como te aparece, pues la corriges. En caso de que no te aparezca, entonces verifícalo dentro de un archivo de Word para que entonces ahí sí marque.
hay error de sintaxis, no tiene puntos, por ejemplo, puntos, comas, punto y coma, etcétera, signos de puntuación, entonces también te lo va a marcar. Así que yo por eso les decía, redacten los Word, ya que checaron que no tiene errores, ahora sí, su misma aportación, copian y la pegan dentro del foro y eso será suficiente para verificar esto de la etiqueta. ¿Ok? Este es el punto que en donde generalmente pierden ahí cierto porcentaje de su calificación precisamente por eso. Porque aquí dice, ingresa, participa en el foro continuamente durante la semana. Entonces, no es un día, no son 2 días. Yo siempre les sugiero que sea una aportación por día. Así sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 5 aportaciones. Sábado y domingo ya descansan si es que ya entregaron su actividad integradora número 5. Pero, por eso les digo, si acá dicen tal cual en la rúbrica, hay que participar continuamente durante la semana, entonces hay que trabajar, hay que ingresar sobre todo, para que tengamos diferentes puntos de vista, quien les podamos compartir una retroalimentación, para que una réplica, para que también tengamos diferentes puntos de vista, y sobre eso si es que no teníamos claro que era una experiencia estética, ya leí las aportaciones de Abraham, de Noemí, de Carlos William, etcétera. Entonces, ahora sí ya tengo como más ideas, ya puedo compartir algo más completo. No tal cual lo estoy copiando, pero ya tengo idea. Entonces, si estaba correcta, pues bueno, ya nada más la desarrollo. Si era mi idea incorrecta, entonces la corrijo y pues trabajo, ¿no? Pero aquel punto es para que también ustedes vean cómo se lleva a cabo el diálogo durante este foro. Si es que no ingresan así, y sobre todo, bueno, acá menciona, antes de que estoy diciendo, menciona generación de conclusiones sobre el tema. ¿Qué es lo que les decía? Contestar a la pregunta generadora, que es la detonadora, que es la participación número 5. Entonces, si ustedes contestan la 5, la aportación 5, a manera de conclusión, porque están retomando y pueden tomar los puntos de los sitios revisados, de lo que es experiencia estética y demás. Ahora sí, a manera de conclusión, realizan la número 5 y eso sería su conclusión, les decía, donde estamos trabajando en la generación de conclusiones. ¿Okay? Bien, si es que no ingresan en diferentes días, entonces acá marca, si es que ingresaste en 3 días, bueno, te va bajando solamente un punto. Si yo hice una aportación, bueno, hice 2 aportaciones en un día, ¿afectaría? Porque se me olvidó ingresar, digamos, por estar realizando una actividad, se me pasó realizar una aportación en un día, entonces lo realicé, 2 aportaciones en un día. Mientras ingreses 4 días, para que entonces, mira, aquí dice 3 días diferentes. Si ingresas 4, pues entonces ya se tomaría como esta parte de los 15 puntos. Digamos que nada más hice la aportación del día de ayer y la del día de hoy. Sí, Abraham, está bien. Ok. Si dice ingresa y participa en 2 días diferentes, entonces aquí ya se bajan más puntos. Si todas las realizan un mismo día, en el caso de Abraham, por ejemplo, que solamente, supongamos que todas las realizaron un mismo día, bueno, ahí sí bajaría a 10 puntos en lugar de 15, pero solamente realizó 2 un mismo día, entonces no pasa nada mientras los demás días siga trabajando. Y si solamente participa, dice, ingresa y participa en el foro al final de la semana, eso también se contabiliza. Si solamente ustedes, por ejemplo, ingresaron el sábado, hicieron todas el sábado, o ingresaron el domingo y todas lo realizaron el domingo. Entonces, en lugar de 15 puntos, ahora van a ser nada más 9 puntos. Por eso les decía, es muy importante porque ya con esto ustedes se van dando cuenta que se les van bajando puntos porque hay errores de ortografía. Puntitos porque no ingresaron los 4 días, 5 días de la semana. Puntos menos también porque quizá no participaron de una manera más completa, fue muy breve. O si es que faltó alguna aportación, pues bueno, entonces también va bajando. Entonces, por eso les comentaba, es importante que ingresen, que chequen sobre todo la rúbrica, que muchas veces es la que ustedes pues omiten y dicen, bueno, ya estoy realizando todo, pero siempre es importante revisarlo para que sobre eso sepan qué es lo que se debe de entregar, ¿ok? Ya, al final de todo, toda la actividad, no se evalúa dentro de 72 horas, yo tengo que esperar hasta que el foro se cierre el día domingo. Entonces, el foro se cierra el día domingo a las 11, si
8:55 de la noche. El día lunes yo empiezo a evaluar sus aportaciones, ¿ok? Entonces, por si alguno piensa que se evalúan en 72 horas, no, porque tengo que esperar a que realicen todos los días sus aportaciones, porque quizá, por ejemplo, Abraham hoy realizó nada más 2, no lo puedo evaluar hasta que el día domingo ya haya terminado todas sus actividades pendientes, sus demás publicaciones, ¿ok? Entonces, por eso me tengo que esperar hasta el domingo, les decía que se cierre y el día lunes empiezo a trabajar. Envío retroalimentación y envío la calificación, esa la pueden checar dentro del portafolio de evidencia, les voy a llevar una notificación en donde les van a informar que ya ha sido evaluado su foro de la actividad integradora número 6. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, Abraham? No, todo está claro. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí. Ok, bien. Les quiero compartir otro archivo. Solo un momentito. Quiero checar si es que hay alguna otra pregunta. Bueno, esto es en relación a la actividad integradora número 5, ¿no? Perdón, número 6. Les comparto entonces ahora la imagen de la actividad integradora número 5. Ahora sí. Sí se ve, Abraham, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, gracias. Entonces, en esto, ¿qué hay que trabajar? Hay dudas sobre esto en cuanto a lo que se debe de leer. Solamente hay que leer de la página 1 a la 22 la obra Las nubes de Aristófanes. Hay que indicar argumento, ya lo trabajaron en la primera actividad cuando hablábamos acerca de la obra de Sor Juana Inés, del rey Turqués, de, ese me fue el otro, la verdad sospechosa. De esas ya lo habíamos trabajado, yo lo habíamos como que separado y ya lo habíamos analizado, ¿no? Entonces ahora solamente vamos a ocupar algunos elementos, no todo, algunos elementos, vamos a indicar el argumento, vamos a indicar los personajes, vamos a indicar también las características de la personalidad. Si supongamos, tenemos el caso de Sor Juana Inés, ¿no? ¿Cómo era su personalidad? ¿Cómo se la imaginan? Quizá no viene tal cual en la obra, este personaje, su personalidad es así, así, así. No viene, tienen que interpretarlo, tienen que leerlo y tienen obviamente que identificar de acuerdo a la lectura cómo serían las personalidades. Si, por ejemplo, son personas como más serias o como, o quizá, ay, perdón, creo que se me quería ir la señal. Ya regresé. Vuelvo a compartir, entonces, les decía, hay que identificar cuáles son las características de esa personalidad de cada uno, indicando el nombre y las características de ese personaje. Situaciones graciosas para ustedes que encontraron dentro de la historia, situaciones también que identifican en la historia que son como muy similares a la actualidad. Dices, bueno, es que, por ejemplo, en la verdad sospechosa, ¿no? Decían, bueno, es que ese caso ya se ve en la actualidad, no es algo que nada más fue hace mucho tiempo, sino que todavía se sigue encontrando en la sociedad por esto y esto y esto, ¿ok? Esto es en relación a la obra, ya lo que leyeron, solamente el punto número 1 con los incisos del A hasta el E. En la parte número 2, ¿qué van a hacer? Van a narrar de manera oral y van a escribir un cuento con extensión de 15 a 20 líneas acerca de lo que ustedes leyeron, pero lo van a adaptar al contexto actual. Yo siempre les sugiero que ustedes mantengan los personajes, que mantengan el argumento y solamente traten de adaptarlo a la actualidad. Quizá cómo sería ese problema o esa situación que se identificó dentro de la obra, cómo sería dentro, más bien ahorita, ¿no? Dentro de esta época, cómo se llevaría a cabo. Traten de que sean de 15 a 20 líneas, no más, porque tampoco se trata de que hagamos otra obra, ¿no? En donde creemos las 22 páginas. No va a ser necesario.
solamente de 15 a 20 líneas, como considerando lo más importante, lo vamos a incluir aquí. Consideren también que haya un inicio, que haya todo el desarrollo de la historia, que haya un desenlace, un final, etcétera. Traten de que tenga una estructura su cuento, pueden hacerlo como en un borrador. ¿Cómo sería, por ejemplo, Strepsiades? Ahorita, ¿cómo sería Sócrates si lo consideramos en la sociedad actual? ¿Qué es lo que se va a criticar de esa obra, quizá de esa sociedad que se criticaría ahora? Les decía, todo es como que contextualizado. Personajes, consideren las personalidades de sus personajes, los momentos graciosos, o quizá ustedes quieran crear otros momentos graciosos, bueno, adelante. Pero el punto es que no sean de más allá de 20 líneas. Les decía, para que no sea muy extenso. Van a grabar su cuento con esta parte del borrado que ustedes hicieron en la estructura. Solamente como si se lo contaran a alguien más. Entonces, así como, ahora sí como les vaya saliendo del alma. Abraham, por ejemplo, tienes ya tu idea y entonces me la vas platicando en esta parte de tu versión oral. Ya una vez que lo grabaron, lo suben a un almacenamiento en la nube, por ejemplo, ese enlace que les va a arrojar de que ya lo tienen dentro de la nube, lo comparten dentro del espacio del inciso D, ¿sale? Y en el inciso E, ahora sí, porque la primera parte les decía, la parte que ustedes están platicando, solamente era como que a grandes rasgos, ¿no? En lo que ustedes habían entendido. En la parte, ahora sí, ya estructurada su historia, ya ahora sí mejorado, porque a veces cuando lo van leyendo, se van dando cuenta que hay algunos elementos que estaban de más o algunos elementos que les gustaría incluir en esta ocasión. Entonces, por eso, ahora sí, en la parte oral, ya lo van a mejorar, ya lo van a corregir. Y en este inciso es donde lo van a compartir. Acuérdense que son textos, son cuadros de texto que se pueden editar, lo arrastran hacia abajo y ya con eso tendrán el espacio adecuado para compartir su respuesta, ¿ok? También no vayan más allá de las 20 líneas, traten de mejorarlo, pero que no sea algo muy extenso, que no sea como complicado, pero tampoco que sea muy breve, porque no va a ser una historia contada en 5 líneas, tampoco es posible, ¿no? Entonces, por eso les dan como que ese parámetro de 15 a 20 líneas sobre la historia que ustedes ya van a trabajar ahora modificada después de la versión oral. Y al final tenemos nuestras preguntas de reflexión. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? Quizá fue algo fácil porque identificaron cuál era la temática, identificaron cuál era el problema y entonces por eso nada más lo adaptaron. O dijeron es muy fácil porque todavía eso se sigue presentando en nuestra actualidad. O fue muy complicado porque no sabía yo cómo adaptarlo, etcétera. Aquí lo pueden explicar. Podemos aprender mientras reímos o nos divertimos, qué les parece se puede o no se puede aprender, y las diferencias que encontraron entre la parte oral y la parte escrita. ¿Cuál fue más fácil para ustedes? ¿Cuál les gustó más? ¿Qué ventajas tiene la oralidad sobre la escritura y la escritura sobre la oralidad, etcétera? Justifican sus respuestas, aunque parezca, yo les decía desde la vez pasada, aunque parezca que solamente es una línea chiquita, porque pareciera que solo es un renglón el que se debe de escribir, editen el archivo, editen el cuadro de texto, amplíenlo de modo que ya ustedes puedan compartir una respuesta mucho más argumentada. ¿Sale? Maestra, yo lo que hice fue eliminar los cuadros de texto, o sea, no eliminar la pregunta, solo eliminar el cuadro de texto y ir escribiendo para no estar batallando en editarlo, que si está muy cerrado, que si está muy angosto, que tengo que modificarlo. Yo los borré todos y Eso también eliminé te iba todas a las preguntas. comentar. Eso también te iba a comentar, y a varios compañeros que lo hicieron igual. Los cuadros de texto tenían una finalidad que es encontrar más rápido las respuestas, tener una organización de las ideas de una manera mucho más adecuada. Entonces, cuando borramos los cuadros de texto, a veces sí es bien complicado porque se les junta la respuesta y la pregunta. Entonces, yo en muchas retroalimentaciones les he comentado, conserven los cuadros de texto, nos sirven para tener organizada nuestra información. Quizás sí podemos batallar un poquito más, pero solamente es en editarlo, en hacerlo un poquito más grande, porque en realidad el espacio está adecuado. Hay algunos que no, lo han editado tan pequeñito que es como que la mitad de la hoja y entonces hace como un cuadro de texto así en un rectángulo
pero invertido, ¿no? Así como de una manera difícil también. Entonces también les he dicho, chequen, los espacios están adecuados, sobre todo para que tenga mejor presentación, para que se identifiquen también la organización de sus ideas, creo que es adecuado. Entonces, ahí sí les pido mucho que conserven los cuadros de texto. A menos que digan, bueno, es que yo no sé trabajarlo, bueno, ok, pero también recuerden que estamos trabajando con sus habilidades en cuanto a las TIC. Entonces, un aspecto que se evalúa dentro de la rúbrica es acerca de el manejo que ustedes tienen de las TIC, que ustedes pueden trabajar, documentos que se descargan, que son editables y demás. Por eso les decía, consérvenlos, porque es mucho mejor para darle la organización adecuada. ¿Ok? Ok. ¿Dudas, Abraham? En cuanto a la adaptación, estaba leyendo algunas preguntas. En cuanto a la adaptación, que les decía de 20 renglones, si es que hay un número de letra y un tipo, siempre trabajamos dentro de Prepa en línea con la letra tipo Arial de 12 puntos. Entonces, no ocupan muy grande porque también me pasó eso. En actividades que estuve revisando, hay actividades que tienen Arial de 18, de 20 puntos. No es necesario, la letra es muy, muy grande. Yo solamente les indico tal cual las indicaciones de las reglas de etiqueta, Arial en 12 puntos en color negro. ¿Ok? El audio, el cuento oral lo pueden grabar en lo que ustedes gusten, en WhatsApp, lo pueden grabar en alguna aplicación como Bocaroo, etcétera, en la que gusten, pero siempre y cuando se pueda subir a la nube y sobre todo que ese link que les arrojan en la nube sea compartido con obviamente lo pueda revisar yo, sobre todo que no sea de tipo privado, sino que lo pueda revisar para que entonces también lo pueda escuchar y lo pueda evaluar. ¿Va? Los personajes pueden cambiar, pero siempre consideren, por ejemplo, las características. Siempre tenemos un personaje que es el que más, el que destaca, que son los protagonistas, los antagonistas, que casi siempre son los malos del cuento, etcétera. Entonces, pueden modificar, quizá en lugar de que sea Sócrates, ahora le voy a poner Abraham, ¿no? Y etcétera. Si los puedo modificar, si los puedo modificar, si les pueden cambiar, pero traten de que lo trasladen a la actualidad con esa finalidad, ¿no? Y Y que si si yo le hice cambian de nombre, por ejemplo, le pongo Abraham, entonces ahora lo conservo con las mismas características de que era el protagonista de la historia, que tenía ciertos rasgos, etcétera, lo conservo igual, solamente le cambié el nombre del personaje. Dime, Abraham. para de cómo son los personajes, yo como que lo simplifiqué y lo puse todo junto, eso estaría mal. Como que yo no fui de personaje en personaje, sino como que lo junté todo. Ah, sí, acá sí te pido que sea de personaje a personaje, al menos los principales. Si es que no vas a contar hasta las nubes, por ejemplo, cómo eran las características de las nubes, bueno, no importa, pero los demás personajes, Strepsiades, Sócrates, todos los vayas, yo siempre les sugiero que lo hagan de manera de lista, para que sea mucho más fácil. Y de esa manera de lista, por ejemplo, Sócrates y las características Strepsiades y cómo era Strepsiades, ¿ok? Así es como mucho más fácil, te digo. Quizá no todos, pero sí los personajes principales. Ok. ¿Okay? El cuento también, estoy leyendo, les decía algunas preguntas que algunos de ustedes enviaron a las sesiones masivas y mencionaban si el cuento puede ser inventado. Pues de hecho es basado en la obra de las nubes, ¿no? Digamos que es como su adaptación. Van a ustedes a hacer una adaptación de la obra de las nubes, pero lo van a realizar ahora dentro de nuestra época. Entonces, por eso que no puede ser completamente inventado. Es basado en esa historia solo con sus adaptaciones, sus modificaciones. Como si estuviera en un préstamo del banco, que se puso un préstamo para sacar un caballo, digamos. Entonces, ¿qué Exacto. hizo en ese momento, no? Sí, así lo realicé yo. Exacto. Si, por ejemplo, se dedicaban, no sé, a las apuestas de caballos, ¿no? Ah, bueno, entonces ahora no lo voy a poner que se dedica a las apuestas de caballos, pero quizá que si le gusta apostar y va a los casinos, viaja a Las Vegas, etcétera, ¿ok? Cuestiones así, que se puedan adaptar, pero que se mantengan y se note que se mantienen de la historia original.
Y ya, me parece que eso es todo. Igual mencionaban, quién sabe, es que te digo que está fallando mucho el internet y por eso es que Ya tuve esas quedó. comunicaciones. Ya, ¿verdad? ¿Ya me escuchas? Sí, Ah, bueno, porque me quedé hablando, yo te decía platicando, pero vi que ya el internet estaba fallando. Es que es lo que les comento. Por eso, porque como ha llovido mucho, entonces por eso yo creo que está fallando el internet. Pero bueno, entonces te decía, nada más es como hacer la adaptación, ¿no? Pero el mantenemos punto un poquito de ya nota. lo realicé. Ajá, Nada más perfecto. sería en lo de la descripción de los personajes, porque sí, yo los junté todos. Ajá, te digo, puede ser eso. Igual alguien más preguntaba si tienen que ser todos los personajes, pero te digo, de preferencia que sea así a manera de lista y cada uno sus características, para más fácil, porque no todos son iguales, no, como que sí tenemos los buenos y tenemos los malos, ¿no? Quizá, si Ujú. lo viéramos así, pero cada uno tiene ciertas características, entonces por eso te digo, al menos los principales con sus características y ya nada más sería la única corrección que podrías hacer, ¿no? Sí, Va, muy bien. ok. Estoy checando si hay algún otro punto que podamos tratar. Esto era lo que más me importaba, sobre todo en las participaciones del foro de la actividad integradora número 6, porque lo he estado revisando. También chequen eso, ingresen constantemente al foro. A veces, bueno, no más bien a veces, no siempre que leo las aportaciones, les hago unas retroalimentaciones. Por ejemplo, si yo viera que la participación de Abraham, voy a hablar a Abraham porque Abraham se está presente, ¿no? Y aparte porque solo es ejemplo y Abraham no lo toma mal, sino, por ejemplo, que vea la participación de Abraham y entonces diga, ah, bueno, es que te faltó incluir quizá que era la experiencia estética o si se podía considerar experiencia estética, las obras publicadas, etcétera, te puedo hacer una retroalimentación, te puedo hacer una réplica dentro del foro. ¿Cuál es la finalidad? Que tu aportación sea más completa. Si es que, por ejemplo, veo que algo te faltó, si te enfocaste más quizá en las obras publicadas mediante el uso de las TICs, pero no explicaste si producían experiencias estéticas, etcétera, si hay algo que te faltó en tu aportación, sí te puedo hacer una réplica y te puedo preguntar. Ejemplo, Abraham, me parece adecuada tu aportación. Sin embargo, desde mi punto de vista, no queda tan claro que es una experiencia estética. ¿Podrías detallarme para ti qué sería, o con tus propias palabras, qué sería una experiencia estética? Y entonces Abraham ve mi réplica y le da respuesta a mi réplica. Eso no significa que sea otra publicación o que forme parte de las 5 publicaciones, sino que es como que el complemento a la que le estaba fallando. Quizá pudo haber sido la 1, la 2, la 3, etcétera. Y yo le estoy haciendo una réplica para que haga una aportación más completa, complemente esa publicación y entonces ahora sí se pueda considerar la pregunta completa. Esto con la finalidad para que ustedes tengan juntas